Longitud, el metro. Meridiano terrestre, calibración interferométrica. El metro terrestre se materializó en una barra de platino iridiado, como la distancia entre dos rayitas sobre esta barra. Pero, como ya mencioné, 90 años más tarde se había establecido ya, sin lugar a dudas, la naturaleza ondulatoria de la luz. Y Michelson pudo realizar mediciones de longitud con precisiones del orden de fracciones de longitud de onda, de luz visible. Entonces, eso daba una precisión mucho mayor. Y para el 60, la velocidad de la luz se conocía con suficiente precisión, y también el segundo se había redefinido en términos de frecuencia de una de las líneas del cesio atómico. Entonces, antes de entrar de lleno en el tema, debo de mencionar que el sistema métrico decimal se propuso en 1791 como parte de los cambios asociados a la Revolución Francesa. Y entonces, además del lema de la revolución de libertad, igualdad y fraternidad, para el 91 hubo la primera convención para el sistema métrico decimal, en la que se proponía un sistema para toda la gente y todos los tiempos. Para los patrones se tienen requisitos de universalidad, de disponibilidad, de reproducibilidad y de precisión. Los cambios que ha habido han sido motivados, y también las selecciones originales estuvieron motivadas principalmente por razones de precisión. Y este último cambio que ha ocurrido es por razones de precisión. Y desde luego en la Revolución Francesa podríamos preguntar, ¿y el pie o la pulgada o la yarda de cuál rey? Entonces dijeron, necesitamos un patrón universal, y el que reconocemos de inmediato pues es nuestra casa, el planeta Tierra. Y por eso se dijo, por todas partes pasan meridianos. Desde luego se escogió uno en particular, el que pasa por París, y las mediciones topográficas, desde luego, se llevaron a cabo desde Barcelona, pasamos por París y hasta Dunkerque. Y fue una tarea de alrededor de 8 años. Y fue en base a esas mediciones que decidieron que iban a marcar lo que correspondería a la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, lo que marcaron en la barra de platino iridiado con sección en X. En mis tiempos nos aprendíamos esta de periquito,
Decimos, es la distancia entre dos líneas marcadas en el patrón que se conserva en las oficinas de Severs, de la oficina, en ese entonces era, bueno, cuando lo aprendí ya era la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, pero originalmente era la que estaba en la Oficina de Pesos y Medidas en Sevres, en París. Y desde luego todas estas historias tienen asociadas mediciones de las diferentes cantidades. Desde luego, esa es una de las tareas que le corresponde a nuestra disciplina. Desde luego, las unidades, este recorrido por las unidades es el pretexto para reconocer que han transcurrido 200 años a partir de la convención del sistema métrico decimal y que ha habido muchos descubrimientos en ese periodo. Entonces, además de hablar de las unidades, me interesa ilustrar el desarrollo de algunas de las disciplinas que intervinieron que han intervenido en la selección de los patrones y también de sus cambios. Y a mí me gusta decir, los patrones de unidades físicas tienen historias semejantes a los santos patronos. Yo creo que de los presentes en el público somos contados, ¿no?, los que nos tocó el Papa Bono y el Concilio Vaticano. En el Concilio Vaticano se dieron de baja más de un patrón, más de un santo patrón, entre ellos al santo patrón de los viajeros, San Cristóbal, cuya imagen es que va cargando al niño y es el patrón de los viajeros. Y aunque ya lo dieron de baja en este país y esta ciudad, todos los vehículos o muchos de los vehículos, en ellos sigue vigente San Cristóbal. Y desde luego vamos a seguir comprando las tortillas por kilo, aunque ya no está basado en el metro patrón que se va a dar de baja en 2 meses, no, 3 meses y 1 semana. Entonces, pues bien, las mediciones topográficas desde luego no fueron nada fáciles, porque los meridianos no son círculos perfectos, ¿verdad? Especialmente si lo estamos sobre la superficie. Y entonces, desde luego estas se complementaron también con mediciones de latitud y de longitud, que en aquella época ya también estaban bastante avanzadas. Y desde luego, si son 10 millones, si es la 10.000.000ª parte del meridiano terrestre, entonces en este cuadrante de meridiano terrestre le corresponden 90 grados, ¿verdad?, de arcos a lo largo de los meridianos. Y entonces se puede poner en correspondencia a tantos grados les corresponden tantos metros, ¿sí?
Entonces no hay que echarse toda la medición desde el Ecuador hasta el Polo Norte. Entonces las mediciones sobre la superficie se complementaron con las posiciones en latitud de Barcelona a Dunkerque, para decir, bueno, pues hay ya más o menos, eso va a ser 10 millones. Y entonces son las rayitas que le marcaron a esta barra de platino iridiado. Desde luego, la permanencia, ¿verdad?, de los patrones, pues es una condición. Para el 1780 y tantos, 90, cuando ya se adhirieron a la Convención del Metro los países civilizados, entonces cada uno pagó y se llevó su cilindro de platino iridiado. Y entonces, como cada 20 años, los comparan. Y desde luego, aunque sean de platino iridiado, las comparaciones ya no son como cuando empezaron, y las dispersiones entre las mediciones pues son función del tiempo. Y desde hace tiempo, en el caso del kilogramo, se había estado pensando en reemplazarlo. Ahora, en conexión con el metro, precisamente el carácter ondulatorio de la luz ya estaba establecido cuando la convención del metro, pero no había todavía suficientes medidas de precisión y de confiabilidad para decir el metro patrón ya no. Pero 90 años más tarde, Michelson ya se había inventado su interferómetro. Y como saben ustedes, una de las tareas a las que se abocó fue la de decir: yo quiero medir la velocidad de la Tierra con respecto al éter. Y utilizando precisamente su interferómetro. Pero en el caso del metro, simplemente oficinas internacionales de pesos y medidas lo invitaron para que calibrara el metro patrón. Y entonces el interferómetro de Michelson y Morley es lo que se llama un interferómetro de dos brazos. Entonces se tiene una fuente de luz. Entonces vamos a decir que se tiene la fuente de luz. Este haz de luz va a llegar al interferómetro, que consiste en un espejo, se dice semiplateado. Entonces viene el haz de luz, parte va a ser transmitido y parte va a ser reflejado. Entonces lo ponemos así, para que se refleje y la otra se transmita. Y entonces allá arriba se pone un espejo y allá adelante se pone otro espejo. Vamos a considerar el caso de que los dos recorridos sean iguales para simplificar las cosas. Entonces, el haz que fue para allá y regresa, y el haz que fue para allá y regresa, se van a volver a juntar en el espejo.
Y entonces, ahora aquí nuevamente va a haber una transmisión y una reflexión. Y entonces se va a tener una pantalla donde se juntan los dos haces. Y ahí se va a formar un patrón de interferencia. Por eso es un interferómetro. Y desde luego, el patrón de interferencia va a depender de la longitud de onda de la luz y de la diferencia de trayectorias ópticas en una componente y en la otra. Entonces, las longitudes de onda de la luz son del orden de entre 4.000 y 7.000 10 millonésimas del metro. Entonces, y la precisión que podía lograr Michelson era de fracciones de la longitud de onda. Eso desde luego hacía que la precisión por métodos interferométricos rebasa a todo lo que se pueda lograr con cualquier sistema macroscópico. Entonces, con esto quiero subrayar precisamente que fue en el avance de los conocimientos de óptica lo que hizo posible que ya también se empezara a pensar, vamos a tener que cambiar el metro patrón. ¿Sí? Michelson todavía contribuyó a algunos de estos cambios, cambiando el del cadmio cuando encontró otro átomo cuyas radiaciones podía medir todavía con mayor precisión. Allá arriba están los dos Albertos. Alberto Michelson a la izquierda y Alberto Einstein a la derecha. Para 1905, Alberto escribió su trabajo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Electrodinámica que había sido formulada por Maxwell a 30 y 40 años antes. Y las ecuaciones de Maxwell pensó que valían en el sistema del éter. El éter es algo que se habían inventado los ópticos para decir qué cosa es lo que ondula bajo la forma de luz. Y luego, por extensión, las ondas electromagnéticas predichas por Maxwell. Y Maxwell en particular, en sus trabajos, dijo: debe de ser posible medir la velocidad de la Tierra con respecto al éter. Pero hizo sus cuentas y dijo: no se va a poder, porque no tenemos instrumentos con suficiente precisión. Eso serían 1860 y tantos. Pero 20 años más tarde ya estaba el otro Alberto. Y fue en ese momento que él dijo: yo sí puedo medir la velocidad de la luz. Si es que lo que dice Maxwell es correcto.
Y entonces Michael empezó, y entonces lo hizo de día y lo hizo de noche, y encontraba que el patrón no le cambiaba. Podría haber sido que de chiripa en un momento dado la Tierra pues estaba moviéndose de tal manera que no se notaba su movimiento con respecto al éter. Y entonces dijo, pues lo voy a hacer no solamente de día y de noche, sino de un mes a otro y de una estación a otra. Pero aunque lo hizo en primavera, verano, otoño e invierno, y a través de varios años y de décadas, no encontró cambio en esos patrones. Entonces, hubo gentes como Lorentz y Fitzgerald que dijeron, ¿y qué tal si suponemos que si el interferómetro se está moviendo, este brazo en la dirección del movimiento se acorta en una proporción bien definida, y estos que fueron arriba y abajo, esos se quedaron igual? Y entonces, con eso podríamos entender el resultado negativo del experimento de Michelson y Morley. Pero Alberto fue de otra opinión. Y esto se aprecia desde la primera página de su artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Y de manera muy específica dice, en este trabajo la hipótesis del éter es superflua. Y le da tache al éter. Y entonces dice, lo que yo voy a explicar se basa en dos principios o postulados. Uno, el principio de relatividad, pero en una versión distinta de la que había formulado Galileo en base a la mecánica newtoniana. La de Alberto pretendía involucrar la de Galileo para la mecánica, pero también los fenómenos electromagnéticos y todos los fenómenos físicos. Y entonces, el otro principio que introdujo fue el principio de la constancia de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la misma para todos los observadores inerciales. Y no importa si se mueve la fuente o se mueve el detector con respecto a cada uno de ellos y de los que los manejan, la velocidad de la luz es la misma. Bueno, no voy a entrar en detalle en todas las consecuencias de la teoría de la relatividad, pero desde luego el trabajo inicial de Einstein fue recibido con escepticismo, pero también hubo experimentos que sucesivamente la confirmaron. Y en particular se reconoció el carácter universal de la velocidad de la luz, y es la primera constante física de las que estamos haciendo referencia y desde luego esto se plasmó en la selección del patrón de distancia o longitud que se adoptó en 1960.
Cada una de estas cosas la pueden ustedes encontrar si se meten a cualquier fuente de información que habla de las reuniones sucesivas de la Comisión Internacional de Pesos y Medidas. Desde luego, voy a ir también conectando las cosas. No es nada más decir el metro, es necesariamente el metro y el tiempo, ¿verdad? Cosa que desde luego se reconoció en el desarrollo de la relatividad misma, ¿sí? Ahora, desde luego, esto de medir la distancia en velocidad por tiempo, pues tampoco se inventó apenas ahora. Eso lo han estado utilizando los astrónomos, ¿va? Entonces decimos, el Sol está a 8 minutos luz. Osirio está a 4 años luz. Y la expansión del universo cubre una distancia de para los que creen en el Big Bang, del momento en que ocurrió el Big Bang, por la velocidad de la luz. Entonces, y lo mismo vamos a reconocer en las otras conferencias sucesivas. Sí quiero hacer referencia a lo del kilogramo porque es la motivación de esta propuesta de la Comisión Internacional de Pesos y Medidas y es al punto al que queremos llegar para el 28 de marzo. Entonces, deben explicar también, entonces, complementar con la explicación de lo que vamos a cubrir en cada una de las conferencias sucesivas. Entonces, la segunda es el tiempo y, desde luego, el patrón original es el patrón terrestre, ¿verdad? Y está basado en la rotación de la Tierra. Nada más que la Tierra tiene varias rotaciones, ¿verdad? Tiene la rotación de alrededor del Sol y tiene la rotación alrededor de su propio eje. Y desde luego, el estudio de la medición del tiempo es por sí misma una historia fascinante y cada cultura tiene su propia historia. Las culturas antiguas utilizaron el mismo patrón universal, ¿verdad?, para medir sus tiempos. Entonces, la segunda está dedicada a la medición del tiempo y, desde luego, hay diferentes periodos asociados a diferentes sistemas en sus diferentes movimientos. Y sí, se tiene el año como el tiempo de rotación alrededor del Sol, pero se tiene el periodo de rotación de la Tierra alrededor de su propio eje. Y son dos unidades independientes una de la otra, ¿sí? Entonces, una es de un año y la otra es de un día. Y son más o menos, ¿verdad?, 365 días. Pero cuando le ponemos los piquitos que quedan, entonces ya sabemos que hay que intercalarle un día más cada 4 años, los años bisiestos. Pero hay también calendarios lunares, y entonces en esos son 30 años, no, 30 días,
para que la luna pase por sus 4 fases y hacen un periodo de una luna, ¿verdad? Y son 12. 13 por 12 son 360. Pero si quieren emparejarse con el del Sol, les sobran 5 días. Entonces, necesitan 6 de esos 5 extras para hacer una luna extra. En el calendario lunar hay un mes bisiesto que se intercala para que el ciclo lunar y el ciclo solar vayan al parejo. Ahora, en física es muy importante y en la naturaleza, ¿ya? Estamos en la Facultad de Ciencias, entonces todos los seres vivos tenemos periodos, ¿verdad? Según nuestras diferentes funciones, ¿sí? Entonces, el periodo del sueño y el periodo del hambre son distintos. Y desde luego, cada uno de ellos nos sirve para medir el tiempo. No, yo no necesito ver el reloj para decir ya es hora de ir a comer. Pero esto es cierto no solamente para los seres vivos, es para todos los sistemas físicos. Entonces hay relojes atómicos y hay relojes nucleares. Y cualquier sistema que tenga un proceso periódico es o puede ser un reloj. ¿Sí? Entonces, en conexión con los sistemas físicos, los átomos son de los sistemas que han llevado a mediciones más precisas de tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando en la segunda. Y quien ha sido reconocido precisamente por la precisión de sus relojes atómicos es Norman Ramsey. Aunque el de 1960 es el del cesio atómico y es el que ha estado como patrón oficial, el máser de hidrógeno desarrollado por Norman Ramsey es de los que se utilizan para el sistema GPS, porque es de mayor precisión. Entonces, en estas pláticas no vamos a estar hablando nada más del metro, ¿verdad? Para los compañeros de Ciencias de la Tierra está muy bien, es la 10.000.000ª parte del meridiano terrestre. Pero la razón de estos cambios ha sido el mejor entendimiento de diferentes áreas de la física. La siguiente, entonces, ya conecta con la masa, pero ahí quise escoger a Gay-Lussac, a Dalton. La pregunta que puedo formular es: ¿qué unidades podemos utilizar para medir la cantidad de sustancia? O si prefieren también, para medir la inercia de un cuerpo determinado. Pero con respecto a qué cantidad de sustancia, pues lo podemos hacer en litros, como cuando compramos la leche o la gasolina. Pero también lo podemos hacer en términos de masa. Ahora, aquí entran los químicos, definitivamente, porque esta historia que sigue es la que se asoció precisamente a reacciones químicas.
Y tanto Gay-Lussac como Dalton formularon las leyes de proporciones, ¿verdad?, de los elementos o las moléculas en las reacciones químicas. Pero mientras Gay-Lussac, que había trabajado con gases, lo hizo con volúmenes, Dalton siguió el ejemplo de Lavoisier y lo hacía con balanza. Y entonces a lo largo de la historia de la humanidad, cada quien dice lo que hizo y otro lo hizo diferente y va a haber diferencias. Pero también ha sido muy importante que hay quienes son capaces de decir: Gay-Lussac tiene razón, Dalton tiene razón, y además la hipótesis de Dalton está proporcionando la clave para ponerlos en consistencia. Y en esta ocasión fue Avogadro. Entonces Avogadro lo dijo de manera muy sencilla. Tan sencillo que apareció en una estampilla a los 100 años de que lo propuso. Y dice: cantidades de gases en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Los químicos inventaron o se adoptaron lo que llamaron el mol, ¿verdad? Y Dalton dijo: la materia está hecha de moléculas. Hay una cantidad mínima de materia que todavía es esa materia. Desde ahí ya está la propuesta de una teoría cuántica. Y esta se repite cuando nos vamos al siguiente renglón, en electromagnetismo, porque ahí están Ampère, Faraday, Josephson y von Klitzing. Patrón de corriente eléctrica, el Ampère. Cantidad disociada electrolíticamente, un Faraday, que Faraday dijo son 96.400 coulombs por mol y por valencia. Y agregó: si le creyéramos a la hipótesis atómica, entonces a cada ion les corresponde la misma cantidad de electricidad. Desde luego, 70 años más tarde, Millikan midió la carga asociada a cada ion en la carga del electrón. Y por otra parte, en la siguiente están Kelvin y Boltzmann, que son parte de la historia de decir cuántas moléculas hay en un mol. Y cuál es la conexión entre la ley de los gases ideales, PV igual a nRT, con n el número de moles, R la constante de los gases ideales y T la temperatura absoluta en la escala de Kelvin, ¿verdad? Ahí abajito están K de Boltzmann por T de temperatura como energía térmica promediada por molécula. Entonces la R es por mol,
Pero para pasar a energía promedio por molécula, el número clave es el número de Avogadro. Entonces, y lo que estoy haciendo es enumerar las diferentes constantes físicas, ¿verdad?, que son parte cotidiana de nuestro aprendizaje, de las diferentes ramas de nuestra disciplina. ¿Qué horas son? ¿Cómo cuánto tiempo nos queda para las 2? Hay tiempo todavía para que hable también de Planck, ¿verdad? Porque está el kilogramo, pero está la constante de Planck. Entonces, de las constantes ya hemos hablado de la velocidad de la luz, y estamos reconociendo también lo que ya anticipaba Faraday, ¿verdad? Pero también Avogadro. Y desde luego el número de Avogadro es la conexión entre lo macroscópico, el mundo que conocemos, y el mundo microscópico que Maxwell y Boltzmann estudiaron utilizando los métodos de la estadística, de la física estadística. Y Planck estudió un problema que fue planteado por Kirchhoff, quien trabajaba con Bunsen, el del mechero. Y volvemos a conectar con espectroscopía atómica. ¿Ya? Entonces, el trabajo de Bunsen y Kirchhoff era identificar sustancias químicas, para lo cual quemaban con el sal de cocina en el mechero. Entonces veían luz amarilla del sodio. Entonces, según los colores que emiten o absorben las diferentes sustancias químicas, se puede identificar de qué se trata. Es lo que los químicos llamaron análisis colorimétrico, ¿verdad? Pero que, desde el punto de vista de los físicos, es la base de la espectroscopía atómica. Ahora, además de las líneas características de los elementos, se tiene desde luego el espectro de radiación en condiciones de equilibrio termodinámico con su entorno. Y entonces Kirchhoff dijo, este es un problema teórico muy importante. Y ese es el problema de la radiación de cuerpo negro. Voy a terminar nada más para decir ya tenemos la conexión entre la masa del kilogramo y lo que es la constante de Planck, y vamos a estar viendo diferentes ramas de nuestra disciplina en conexión con las unidades respectivas dentro de este ciclo. Pero sí quisiera dejar unos minutos para preguntas o comentarios. ¿Qué pasó con el interferómetro de Lorentz? ¿Con él? Interferómetro de Lorentz. ¿De Michelson? No, con el de Michelson, él no pudo detectar nada. Con respecto al movimiento de la Tierra, con respecto al éter. Bueno, la idea de Einstein es que el éter no existe. Entonces, si no existe, no vamos a estar midiendo la velocidad de la Tierra con respecto a algo que no existe. Ese es el gran cambio que hubo con la propuesta de Einstein.
¿Alguna otra? Carlos. ¿Cuál es la transición del máser de Ramsey? Es de los dos estados hiperfinos del hidrógeno de uno con respecto al otro. ¿Sí? Es esa. Transición de 21 centímetros. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Está medida con 13 cifras, estaba medida con 13 cifras significativas. Carlos, que hace cálculos de alta precisión, también se sabe las mediciones experimentales con tal precisión. La teoría solamente pudo predecir 7 de las 13. Sí, sí, sí. Y esa diferencia se atribuye a que la cromodinámica cuántica, a pesar de que se considera una gran teoría, no es capaz de determinar la distribución de carga dentro del protón, que es la responsable por esa discrepancia, que no se conoce. Sí, bueno, de hecho, en la década que viene dicen que van a decir algo respecto de la distribución de carga dentro de un protón, pero eso todavía... Sí, no. Precisamente la distribución de carga en el protón ahorita está como uno de los problemas abiertos. Sí, 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 sí. Si no hay ninguna otra pregunta más, pues voy a dar por terminada esta... Mencionaste a Cannizzaro. La constante de los gases, no sé quién la deificó, pero el primero que determinó pesos moleculares y por lo tanto que usó la ecuación de los gases P por B igual nRT o como llamaran a esa constante, en realidad fue Stanislao Cannizzaro. Lo que pasa que Stanislao Cannizzaro no pertenecía a un imperio como el Imperio Británico, y por eso tenemos a Lord Kelvin aquí en vez que ya podíamos haber tenido a Gay-Lussac, en realidad que era equivalente de la temperatura absoluta. Y Cannizzaro tenía condena de muerte en Palermo y se tuvo que escapar para salvar la vida, y fue abogado ya en los últimos años el que lo acogió en Como, y ahí determinó los primeros pesos moleculares que dieron con la fórmula H2O del agua y no HO, la fórmula de Dalton. Y entonces tuvo la suerte Cannizzaro que pudo ir al primer congreso de química que se dio en 1860 en Karlsruhe. Y la suerte fue más grande todavía, porque ahí había un estudiante que fue con recursos que le prestó un profesor, que le dio un profesor en San Petersburgo. Ya se imaginan quién era ese estudiante, era Dmitri Mendeleev. Y cuando vio ahí ese congreso, enseguida le escribió a su profesor: su dinero va a tener ha sido muy bien utilizado y me voy a dedicar a medir pesos atómicos y voy a ver qué puedo hacer acerca de ellos. Los ordenó y sacó la tabla periódica que Bohr utilizó fundamentalmente para darse cuenta en buena medida de cómo hacer el modelo de Bohr, a raíz del cual Bohr pudo explicar la tabla periódica en 1922 en un artículo maravilloso que está traducido al castellano y que le valió su premio Nobel, sin mecánica cuántica, con la teoría de Bohr. Por eso no desprecien la teoría de Bohr. La teoría de Bohr tiene ni más ni menos que el concepto de estado estacionario y de qué es un espectro de absorción y un espectro de emisión, que es la base una de las bases de la física cuántica, muy por encima de la electrodinámica cuántica, que no puede explicar la unicidad de los espectros atómicos.
ni nunca va a poder explicarlo, porque hay una inconsistencia. Pero es fantástica la teoría cuántica, porque es válida para el átomo de hidrógeno, y ya con eso se puede determinar ni más ni menos que el corrimiento lambda. Perdón, pero eso va a ir cansado. Voy a decir un complemento a lo que dijo Carlos. Bohr hizo la identificación de un elemento que en ese momento no se sabía qué era, pero precisamente con su propuesta lo identificó y lo bautizó el afnio. Afnio, Copenhagen, afnio. El afnio, dentro del trabajo del premio Nobel venía eso. Sí. Pedro. Bueno, otra ausencia que también quisiera comentar ahí es la de von Klitzing. Ah, sí. Porque yo recuerdo que hace exactamente 25 años le oí una charla a von Klitzing cuando ya le habían dado el premio Nobel por el efecto Hopf cuántico, y en esa charla que la dio en Heidelberg comentó algo que ha estado luego él persiguiendo mucho, que es el posible uso del efecto Hopf cuántico para medir la H de Planck por la cuantización del flujo. Y hasta donde yo sé, él ha estado integrando esta comisión de pesas y medidas en los últimos años, o desde entonces, y creo que sería interesante ver qué vínculo tiene. No, precisamente. Ahí están Josephson y von Klitzing, porque Josephson, a través de las juntas de Josephson, propuso el nuevo patrón de voltaje. Y von Klitzing... ¿Ese es von Klitzing? ¿Ese es von Klitzing? Sí. Por lo menos lo que me dijo Nancy. Nancy integró la selección y sí, él encontró la versión cuantizada de la resistencia. Pero allá está, hay que completar la historia de por qué está ahí Keeble. El que está detrás de la balanza es Keeble. Keeble desde el 75 hizo una versión moderna de la balanza de Ampere para medir las fuerzas entre corrientes, y que también utilizó Watt, entonces se llamaba balanza de Watt. Pero Keeble la adaptó usando precisamente mediciones más precisas de corriente en base al voltaje de Josephson, y posteriormente con el patrón de resistencia, pues en el complemento a lo que dijiste, von Klitzing estuvo en México en el 87, ya son 32 años van a ser, cuando regresé de sabático, y fue en lo que es ahora el Salón de Méritos, que no había butacas, donde fue el seminario. Y entonces su seminario fue para anunciar que para el 90 se daba de baja el amperio, porque ya había patrón de voltaje y patrón de resistencia. Y sí, esta propuesta que estás diciendo es la que está implementando, porque la constante de Planck ya se ha medido hasta la 1 en 10 a la 9. Entonces, por eso la búsqueda de patrón de masa que se había
intensificado hace 4 años, aterrizó en decir, ya no vamos a buscarla. Y la voy a platicar aquí desde luego. Vamos a reconocer que la constante de Planck tiene este valor numérico con tal precisión. Un último comentario relacionado más bien con el tiempo. Hace también, por ahí de 93, 94, 95, se hicieron experimentos de interferencia entre fotones que se movían por 2 trayectorias diferentes, eran fotones gemelos, y pudieron medir algo que fue también tema de mucha polémica, que es el tiempo de tunelaje. ¿El tiempo? Es un tiempo de tunelaje. Ok, ya. Entonces, el tiempo de tránsito a través de una superred óptica es un tiempo muy pequeño, del orden de 10 a la menos 15 segundos, y los errores experimentales son del orden de 10 a la menos 16 segundos. A mí me llama la atención, no sé si se ha tomado en cuenta ese tipo de fenómenos, que es en los que vía también interferencia se llega a esos niveles de presión mucho más altos que los que estás comentando, de 10 a la menos 9, son de 10 a la menos 16 segundos. No sé si eso también está en esta historia. Eso tiene que ver con la anchura de los niveles que están involucrados. La anchura de los niveles en el máser de Ramsay es muy pequeña, y esas 13 cifras se pueden extender hasta 18 hoy en día, gracias a que casi no hay anchura. Pero nadie ha medido las 18 cifras todavía, han medido 13 nada más, porque tienen que hacer la transferencia de la escala a esa escala de los 1420 MHz, que es la frecuencia de la transición de Ramsay. Nada más para complementar, y también en cuestión de interferometría, en los superconductores se tienen los calamares, SQUID, Superconducting Quantum Interferometer Device, que son los que han permitido precisiones que antes eran impensables. Sí. Bueno, pues les agradecemos la presencia y los invitamos a que corran la voz entre sus conocidos, con sus alumnos, sus compañeros de clase o a sus alumnos. Muchas gracias.